Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. Y pues el día de hoy les quiero mostrar la calzada México-Tacuba, que pues estamos sobre un puente. Y más o menos estos son los últimos trazos que tiene esta calzada. Ya después pues sigue el Estado de México. Va a ser una calzada muy importante, ya que va a unir a la Ciudad de México Tenochtitlan y los poblados de Tlacopan y de Azcapotzalco, que pertenecían a los tepanecas. Va a ser una avenida que se remonta desde esa época, desde la época prehispánica. El paso de los años, en la época colonial, incluso se utilizó para poner acueductos y abastecer de agua a la ciudad. Espero que se esté escuchando bastante bien, ya que estamos aquí arriba de un puente y hay flujo de automóviles. En la mayoría de las iglesias que podemos encontrar aquí en la Ciudad de México, que las construyeron debajo de los teocalis o los basamentos piramidales o templos, como les gusten llamar, que pues, en realidad aquí en México no hay pirámides, sino se les conoce como basamentos piramidales porque terminan en descanso. Se encuentra el templo de San Miguel Arcángel, que justo esta iglesia o esta parroquia fue fundada por los franciscanos, que va a ser la primera orden religiosa en llegar aquí a la Ciudad de México, o en esa época Mesoamérica. Va a ser muy importante porque aquí tanto se hace la iglesia, se ponen hospitales y una infinidad de cosas para evangelizar a la comunidad indígena, en este caso. Y la zona en la que nos encontramos pues eran los de Tlacopan, así que los tepanecas aquí recibían la evangelización. Ahorita les estarán apareciendo imágenes de cómo es este sitio y cómo se ha modificado a lo largo de estos años. La calzada de México-Tacuba no era como hoy la conocemos, estas dos avenidas que van de poniente a oriente y viceversa. O sea, no era tan amplia la avenida, ¿no? Incluso pues esta parte que estamos observando que aparece en la iglesia, todo este carril o la mayoría de los carriles que están en esta parte pues eran parte del atrio de la iglesia. O sea, no estaba como pues hoy la podemos encontrar. Ha pasado muchísimos años y por ende pues se ha modificado, ¿no? A lo largo de la historia. Aquí está el mercado de Tacuba. Aquí parecen como que algunos edificios, por ejemplo este que estamos observando aquí, donde dice empleados, pues vean la herrería que aparece, es una herrería o una arquitectura del siglo XVIII, siglo XVII más o menos, que pues esta parte de la ciudad pues era como lo que hoy podría ser como el Coyoacán, ¿no? O sea, era como la zona de descanso donde los españoles habían hecho sus casas de campo, como las habíamos mostrado en la avenida Azcapotzalco. O sea, enormes casas con enormes jardines donde los españoles o los hombres que tenían gran riqueza compraban estos terrenos y los fines de semana o en sus días de descanso pues se venían aquí, ¿no? Un lugar donde había árboles de cultivo, árboles frutales, siembra todavía, así que no era tan el auge o tanto la urbanización que se tenía pues en lo que hoy conocemos como el centro histórico, ¿no? Después de la época colonial, después de los 20, poco a poco esta zona se fue urbanizando, se fueron modificando con la implementación del sistema de transporte colectivo del metro. Pues obviamente los alcances de la urbanización pues llegaron aquí, ¿no? A esta zona. Y también los estragos que ha causado, ¿no? O sea, de que hoy en día toda esta avenida de México-Tacuba se encuentra repleta de negocios, de comercios, pues sí, comercios informales, que pues prácticamente forman un laberinto, ¿no? Y ya forman parte de nuestra cotidianidad, pero pues que sí hacen una interrupción visual y que de alguna forma esto ha logrado más una modificación, ¿no? Bueno, el día de hoy al parecer está cerrada la iglesia y es impresionante cómo cambia el ambiente cuando entras a un sitio. En este caso pues estamos en el atrio de este lugar que, como les mencionaba, se antecede o tiene este contexto histórico, que aquí había un teocalli. No se sabe a quién estaba dedicado específicamente, lo más seguro es que a un dios
que pues, era muy similar, ¿no? Los dioses que tenían los tepanecas y los mexicas. Y pues un claro ejemplo es la cantera, ¿no? No tampoco vamos a encontrar como tal la originalidad de la piedra, porque pues se ha modificado, ¿no? Es una iglesia que se construyó en el siglo XVI, así que pues ha recibido restauraciones a lo largo de estos tiempos, ¿no? Pero de alguna forma la piedra pues la podemos seguir encontrando, ¿no? Estos vestigios de capas sobre capas en las cuales se sigue construyendo, pues siguen, ¿no? De esta forma, la cantera que se encuentra en las entradas de estas iglesias, pues proviene, ¿no? de estos mismos materiales, de los teocalis. Y un claro ejemplo pues es esta piedra que podemos encontrar aquí, que es la piedra del Tezontle, que es una piedra roja que pues se encuentra en todo el centro histórico, en todos los palacios, o pues sí, en todos los palacios, en todas las construcciones del siglo XVI, XVII, incluso pues XVIII, se utilizaba esta piedra que pues es una piedra volcánica muy porosa, a la vez resistente y a la vez muy ligera, y pues con esta misma piedra construyeron los basamentos piramidales o los teocalis. Los españoles destruyeron los templos para con esta misma construir las iglesias o construir estas grandes haciendas, ¿no? Va a suceder algo muy curioso, que en estos atrios, estos grandes atrios que tienen la mayoría de las iglesias, por ejemplo la de Coyoacán, esta que estamos observando, la que se encuentra en el centro histórico de los franciscanos, en estos atrios era donde los franciscanos pues hacían la evangelización de los indígenas, ya que para que fuera muchísimo más fácil que aceptaran a sus dioses o a sus santos del occidente, los indígenas adoraban a sus dioses en los espacios amplios donde estaba la naturaleza y donde podían convivir con ella. Así que esto lo entendieron muy bien los franciscanos, y lo que hicieron pues fue llevar a cabo aquí la evangelización. Sustituyeron sus dioses, por ejemplo en la que se encuentra en Coyoacán pues está dedicado a San Juan Bautista, y lo más seguro es que el teocalli donde está la iglesia de Coyoacán pues ahí se encontraba un teocalli dedicado a Tlaloc. O sea, hicieron la conversión de sus dioses para que fuera muchísimo más fácil la evangelización de los indígenas. Bueno, después de unos cuantos minutos que acaba de sonar la alarma sísmica, no se sintió, pero bueno, vamos a continuar con el video. Una de las cosas curiosas que también se encuentran en el barrio de Tacuba, pues es este ahuehuete que encontramos aquí en esta parte, en la esquina, que sobrevive tanto a los puestos ambulantes que podemos encontrar aquí a su alrededor, también a la contaminación, al ruido de los carros, a la construcción y cómo se fue modificando poco a poco el entorno de ese lugar, que hoy en día pues es una base, la base de Tacuba, y pues es algo muy curioso, ¿no? Y es como que un sobreviviente que hay aquí en la ciudad, o al menos aquí en el barrio. Este hermoso ahuehuete que tiene más de 300 años, 400 años, podríamos afirmar que pues es un hermano gemelo del árbol de la noche triste, que igual era un ahuehuete y se encuentra a un par de estaciones de Tacuba, ¿no? Y pues bueno, es muy muy bello, pero pues vean, ¿no? Como ya se encuentra. VIP fuera de serie. Grupo Firme.
Aquí más o menos se pueden dar cuenta un poco del grosor que tiene este árbol, o sea que es impresionante. La sombra que da, que pues sigue siendo hogar de muchas aves, ¿no? Incluso se alcanzan a escuchar algunos pájaros que están ahí y pasan a descansar sobre sus ramas. Y pues que hoy en día sí está enrejado y está protegido de alguna forma, pero pues no podemos disfrutarlo al 100% porque pues está atiborrado lo utilizan para poner esos ganchos de la ropa aquí en esta protección, ¿no?, que pusieron. Y pues bueno, como todo barrio siempre va a tener sus claroscuros, ¿no? En ocasiones más oscuros que claros. Y pues también va a ser uno de estos ejemplos que tiene el barrio de Tacuba, donde pues hace muchos años, específicamente en los 40s, aquí vivió un hombre que podría ser el primer hombre multihomicida que hay aquí, que es Gregorio Cárdenas, o también el estrangulador de Tacuba. Y pues justo este hombre que pues en su infancia y en su juventud mostraba acciones o pues comportamientos de alguna forma violentos. Las crónicas que se cuentan sobre él, o al menos lo que decía su madre, era de que desde muy pequeño era una persona muy violenta, o que hacía acciones pues sin razón alguna, ¿no? En este caso pues tenía mascotas como perros, pollitos o conejos y terminaba asesinándolos, ¿no? O sea, los estrangulaba o los oprimía hasta matarlos. Y pues este hombre, a pesar de que tenía estos comportamientos, tenía un alto coeficiente intelectual, o sea, era una persona muy inteligente. Estudió química en la UNAM y de hecho incluso recibió una beca para trabajar en Pemex. Así que va a ser un personaje muy carismático, muy inteligente, que pues en sus tiempos libres pintaba, en sus tiempos libres también tocaba el piano, o sea, hacía actividades artísticas. Y justo ya cuando cursaba la carrera en la UNAM, empezó a tener pues muchísimos más comportamientos violentos. Y los casos que se encontraron de este personaje es que asesinó a 4 mujeres. 3 de ellas van a ser prostitutas y una de ellas va a ser su compañera de la facultad, que su nombre fue Graciela. Y en una justo, o sea, fue en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando México pues había entrado a este campo, ¿no?, de la guerra con el Escuadrón 201. Así que pues de alguna forma se hacían algunas simulaciones aquí en la Ciudad de México. De repente como que estaba acordado que se iban a apagar las luces, o sea, se estaba educando poco a poco en caso de que pues México entrara ya más en conflicto, ¿no?, con la guerra. En este caso pues recibir bombardeos o cosas parecidas. Y justo estamos enfrente donde encontraron los cuerpos que asesinó y estranguló Goyo Cárdenas. Es esta casa que estamos observando, que pues el tiempo la ha tratado, pues con el paso del tiempo se ha deteriorado. Saben cómo ya se está mostrando el tabique. Y aquí es donde encontraron de alguna forma, en el patio de su casa, los cuerpos de estas 4 mujeres. Justo pues habían sido unos días muy lluviosos y obviamente la desaparición de esta mujer, la última mujer que había estrangulado, pues sus padres se preocuparon tanto, y obviamente porque estaba desaparecida, así que mandaron a hacer una investigación y se empezaron a relacionar con sus amigos de dónde se encontraba o dónde podía estar el paradero de esta Graciela. Así que de alguna forma sospechaban de este personaje de Gregorio, así que decidieron venir a su casa y al entrar
pues encontraron en su patio alguna, pues, o sea, en las crónicas se cuentan que como la forma de una rama o algo así, pero pues en realidad no era una rama, sino pues era una mano de este cuerpo que había sido torturado y asesinado. Antes de asesinarlas, pues tenía relaciones con ellas, o en uno de los casos, pues incluso la asesinó antes y después pues abusó de ella, tuvo necrofilia, y pues va a ser como que un antecedente muy importante, un antes y un después de, aquí en la Ciudad de México, ya que nunca se había llevado algo parecido. O sea, la nota roja lo abarcó por muchísimos años, de cómo, de la brutalidad en la que se encontraron los cuerpos y pues cómo pues fueron encontrados, ¿no?, en el jardín de la casa de este tipo, de Gregorio Cárdenas. Así que marca un antes y un después, y va a ser uno de los primeros asesinos seriales multihomicida que va a tener el país. A Gregorio Cárdenas desde niño le diagnosticaron una enfermedad cerebral conocida como encefalitis, además de detectar que el niño tenía problemas en sus esfínteres, defecaba y orinaba por doquier, situación que lo llevó a ser muy introvertido. Al tener estos padecimientos, se interesó por la lectura y las artes, volviéndose un claro ejemplo del dicho popular que reza: los asesinos son personas muy inteligentes, pues ya mostraba sus dotes de asesino, quitándole la vida a mascotas de la zona donde vivía, y parecía disfrutarlo. Llegada la adolescencia, decidió ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ahí comenzó sus estudios en ciencias químicas. Fue de los mejores estudiantes de su generación. Era sinónimo de superación, tal es así que Petróleos Mexicanos, Pemex, le otorgó a Cárdenas una beca para que pudiera continuar con su formación. Goyo no tuvo una novia formal. Según algunas de sus declaraciones posteriores a su detención, fue siempre muy tímido. Entonces, la única manera de encontrarse con mujeres era la contratación de los servicios de sexoservidoras. Ahí comenzó la historia del estrangulador de Tacuba. Un día, entre agosto y septiembre de 1942, Cárdenas solicitó los servicios de una joven de 16 años, dedicada a la prostitución en la zona de Tacuba. Así, este la llevó a su casa, ubicada en la calle de Mar Norte. Después de tener relaciones íntimas con María de los Ángeles, autoapodada como Berta, Cárdenas la estranguló. Se dijo que en alguna ocasión, ya detenido, Cárdenas aseguró que ella se burló de él porque había defecado mientras mantenía relaciones sexuales. Una vez asumido el homicidio de Berta, Goyo la enterró en su modesto jardín trasero que tenía el departamento que rentaba. Así comenzó una serie de homicidios de jóvenes prostitutas menores de edad que desaparecían de la zona de Tacuba. Otro día, Cárdenas contrató los servicios de una joven de 14 años de edad, identificada preliminarmente como Raquel González, a quien después de prácticamente violar, Cárdenas asesinó de la forma en la que hizo con Berta. Le ató un cordón en el cuello y la estranguló para posteriormente enterrar el cuerpo en el mismo jardín donde yacía Berta. El tercer cuerpo encontrado fue identificado como la otra sexoservidora, identificada como Rosa Reyes Quirós. Según el propio Goyo, una vez contratados sus servicios y habiendo llegado con él al departamento de la calle de Violetas, ésta se negó a sostener relaciones sexuales con él, pero también le ató un cordón al cuello y la estranguló. Los homicidios de Cárdenas no solo fueron cometidos contra prostitutas jóvenes de la zona. En su paso por la universidad, conoció a una mujer, también estudiante, identificada como Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad. Él ya se había graduado y ella recién se había matriculado en la universidad. Los historiadores y reportes de las declaraciones de Cárdenas concuerdan en que éste le invitó a tomar un helado. Para ello pasó por ella en su automóvil y cuando terminó la velada intentó besarla a la fuerza. Ella lo rechazó, le propinó una cachetada y en respuesta a este la golpeó.
Luego le ató un cordón al cuello y la estranguló. También enterró su cuerpo en el mismo jardín donde estaban los cuerpos de las otras mujeres. A diferencia de las anteriores víctimas, Graciela pertenecía a un estatus social más alto. Su padre era un conocido abogado penalista de nombre Manuel Arias Córdoba, quien tenía muy buena relación con los mandatos policíacos y con algunos agentes del Ministerio Público. Cuando su hija no apareció, comenzaron las pesquisas en la zona del Calle del Mar del Norte, donde vivía Goyo con su madre, María Vicenta Ábalos. Una vez identificado y a sabiendas que la policía estaba detrás de él, trató de hacerse pasar por un enfermo psiquiátrico y se recluyó en el sanatorio del doctor Gregorio Orento Barenque, en la colonia Tacubaya, pero la policía dio con él. El juez no creyó que estuviera loco, alegando que se había graduado con un muy buen promedio de la UNAM y que además no le parecía muy convincente la actuación de Cárdenas. El estrangulador de Tacuba, como así lo apodaron en la nota roja, fue recluido en la cárcel más grande de México, el Palacio Negro de Lecumberri, una prisión construida desde los tiempos del Porfiriato, en la cual estaban los asesinos más deslamados, pero a su vez también las personas más inocentes, las cuales no contaban siquiera con abogados e incluso no había registro de sus nombres o alguna investigación formal en su contra. A pesar de los asesinatos, Goyo fue puesto en una zona donde no había tanto peligro. Pese a sus crímenes, no era considerado como peligroso. Incluso un enfermero que trabajó en Lecumberri otorgó una entrevista radiofónica en donde aseguró que Goyo no era una persona violenta, incluso era considerado como una persona amable. Incluso estando en la cárcel, Goyo se casó con Geralda Valdés, quien adoptó el primer apellido de su esposo luego del casamiento. Incluso tuvo 5 hijos con este. El 18 de agosto de 1976, Goyo cumplió su condena y fue puesto en libertad. En esta fotografía se puede observar a su esposa esperando a Gregorio al lado de un piano y detrás los cuadros que él mismo había pintado en prisión. Una vez libre y ejerciendo la abogacía, el entonces secretario de Gobernación del gobierno del presidente Echeverría, el licenciado Mario Moya Palencia, invitó de propia voz y mano a Gregorio Cárdenas Hernández a emitir un discurso en la Cámara de Diputados, pues el caso de Goyo era considerado como un verdadero ejemplo de la reintegración de los presos a la sociedad y de su rehabilitación. A su llegada a la Cámara de Diputados, dijo delante de los legisladores: Lecumberri no debe desaparecer porque es un edificio histórico y puede quedar como ejemplo de tiempos pretéritos de la Ciudad de México. Este ha sido uno de los momentos más emotivos de mi vida y ello me obliga a velar por aquellos que se encuentran en prisión. Por eso trataré de ser abogado para defender especialmente a los presos que tienen pocos recursos económicos. Lo que creo que sí puede cambiar son los campos deportivos de esa cárcel preventiva. Ahí se debería construir un parque infantil para los muchos niños de la zona, ya que he vivido durante 34 años dentro de la prisión y que conozco las inquietudes de los que por algún motivo están allí. Veo con mucha simpatía este tipo de beneficios que, como lo explicó el licenciado Moya Palencia, emanan de la revolución. Finalmente, Cárdenas logró ser matriculado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Se dice que ello lo logró por haber sido puesto en libertad y tras haber pagado su deuda con la sociedad, y además por algunas llamadas de políticos a la rectoría de la universidad a manera de recomendación. El título que lo acreditaba como licenciado en Derecho Penal lo obtuvo en 1982, tras tener unas excelentes calificaciones. A la edad de 84 años, Gregorio Cárdenas falleció derivado de complicaciones renales en la ciudad de Los Ángeles, California, donde vivió sus últimos años acompañado de su esposa y algunos de sus hijos y nietos, quienes consideraban a su padre como un hombre ejemplar y un excelente padre y amigo. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado este video tanto como yo lo hice, este pequeño recorrido que dimos por el barrio. Y al igual que ustedes o como ese barrio, pues seguramente el barrio de ustedes tiene una historia, tiene un contexto histórico muy importante que pues nos antecede, ¿no? Y que también es al igual
es muy importante conocerlo y saber, ¿no?, dónde estamos parados. Y los invito, ¿no?, o sea, que investiguen, o que si quieren que conozca su barrio o alguna forma que ustedes me puedan dar como una visita, qué es lo que podemos encontrar, estaría bastante padre. Y pues bueno, en fin, suscríbanse, denle like al video si les gustó y comenten qué les pareció.